Muy buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en tu programa Conectados a la Fuente. Les recuerdo, soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva y les agradecemos la oportunidad que nos dan en este día de llegar hasta sus hogares. Muchas gracias por este apoyo, gracias por estar ahí. Y como siempre lo he dicho, no queremos hacer nada sin antes estar tomados de la mano de Dios. Les agradezco a los que ya están conectados, que Dios me los bendiga mucho. Y vamos a iniciar en esta tarde. Antes, primero recordándole los medios en los que se puede poner en contacto con nosotros. Los medios en que se puede poner en contacto con nosotros es al teléfono 65 94 67 06, por WhatsApp al 55 46 43 52 05, al correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com y a través de Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Ahí nos puede localizar. Les agradecemos una vez la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Que Dios me los bendiga mucho. Y vamos a hacer una oración para iniciar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos das de estar una vez más en esta estación de radio compartiendo tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que honre, Señor, en este día, Señor, lo que hacemos, Señor, que nos permitas honrarte, Señor, a través de tu palabra, Señor. No permitas que salga palabra de hombre, que solamente hablemos palabra tuya, Señor. Tú traes revelación a nuestra vida, trae entendimiento, Señor. Pero sobre todo queremos darte gusto a ti, queremos agradarte a ti, Señor. Lo hacemos, Señor, no para exaltar ningún ministerio, a ninguna persona, Padre. Lo hacemos para exaltarte a ti, Señor, y para hablar tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a lugares inimaginables, Padre. Yo te doy gracias en esta bendita tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, hermano. Les vuelvo a reiterar el favor que nos hace usted de acompañarnos en esta tarde. Una tarde fría, ya por acá ya cayó el agua. Y le damos gracias a Dios porque estamos aquí con la oportunidad de compartir la palabra. Hoy vamos a tener una pequeña variación que ya habíamos venido utilizando antes. Vamos a iniciar con con 10 datos curiosos de la Biblia. Después vamos a seguir con nuestras notas, que en este caso vamos a tener una solamente, a menos que salga otra. Perdón. Que me pareció muy interesante la nota. Y después vamos a tener cosas que no dice la Biblia. Y por último vamos a pasar con nuestra palabra, que es conectados a la fuente. Esperamos que este día pueda ser de bendición. Esperamos con todo nuestro corazón que usted esté atento a lo que podamos hoy, a lo que Dios pueda darle el día de hoy, porque nosotros no le damos nada. El que da es Dios. Entonces, una vez más les agradezco, les reitero que se puede poner en contacto con nosotros al 65 94 67 06, a través del WhatsApp al 55 46 43 52 05, a través del correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Le damos gracias y aprovechamos para saludar a nuestra hermana Georgina de Tecámac, que una vez más, como siempre fiel, está aquí presente. Ya nos mandó sus saludos. Espero que poco a poco ustedes también se vayan poniendo en contacto con nosotros para enviarles un cordial saludo. Hubo 4 personas que se conectaron y se fueron. No sé si a lo mejor entraron antes de que, cuando todavía estaba la música. Recuerde que iniciamos con música, entonces no se desesperen.
entren y posteriormente ya a las 5 en cuanto acabe el canto entramos nosotros porque no nos gusta cortar los cantos. Ok, entonces iniciamos el día de hoy con nuestra primera sección, que son 10 datos curiosos de la Biblia. Bueno, este es un extra, este es un bono y dice: ¿sabías que cada minuto aproximadamente 50 Biblias son vendidas alrededor del mundo? Entonces ahí tienen un datito que me parece bueno. Después dice: 10 datos curiosos de la Biblia que no sabías. El origen de la palabra Biblia. Bueno, ese sí, más o menos si lo manejaba. Dice: procede del griego y significa los libros. De hecho, Biblos fue el nombre que le dieron los griegos a la ciudad fenicia de Gebal. Y esto lo vemos en Ezequiel 27:9, situada a 40 kilómetros al norte de Beirut, en Líbano, que fue el lugar más importante para el comercio de papiro traído de Egipto. Del griego pasó al latín y del latín a las lenguas occidentales, como una palabra singular y femenina que designa la colección de libros sagrados de los judíos y cristianos. Número 2. El libro más vendido de la historia. En la historia de la humanidad no ha existido otro libro con mayores ventas. Se estima que se han vendido aproximadamente entre 5 y 6 billones de copias, seguido por el libro de Harry Potter con 1 billón de copias, superando casi 6 veces el número de copias vendidas de uno de los cuentos de ciencia ficción más populares en el mundo. Cada minuto aproximadamente 50 Biblias son vendidas alrededor del mundo. Sin embargo, también es uno de los objetos más hurtados del mundo. Eso me sorprende, que sea de los libros más hurtados. No lo sabía. Número 3. Gehenna, entre paréntesis infierno, es un sitio real. En las traducciones modernas de la Biblia se hace referencia a Gehenna como el infierno, un lugar de purificación para el malvado. Aunque su conexión en cada creencia sea diferente, Gehenna se trata de un sitio real fuera de Jerusalén, donde la basura se quemaba en grandes hogueras. Los cuerpos de quienes morían en el pecado, por ejemplo los suicidas, eran arrojados a las fogatas. Bueno, ahí más que bíblico era de otra cosa. El primer nombre que puso Dios no fue Eva. El primer nombre de mujer que Dios puso fue Sara, a la esposa de Abraham, según Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu esposa no llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Dios cambia los nombres porque Sara significa princesa entre las mujeres, y para incluirla en el pacto con Abraham, Sara, al creer la promesa de Dios y concebir a Isaac en su vejez, se convirtió en ejemplo de fe y modelo de mujer para el pueblo hebreo. Eva no lo nombra a Dios, sino a Adán. Eva significa madre de todos los seres humanos. No existía descripción de la apariencia física de Jesús. Aunque muchos de nosotros tengamos una imagen mental fija sobre Jesucristo, en la Biblia nunca se realiza una descripción de su apariencia física. La imagen de un Jesucristo rubio, de ojos claros y de 1,80 debe estar muy alejada de la realidad. Número 6. Existen pocas, son caras y muy codiciadas. Un ejemplar de una Biblia antigua es un auténtico tesoro para todo coleccionista y museo. Existen varias ediciones como la que imprimió Johannes Gutenberg en 1460, cuyo precio es incalculable. Se estima que Gutenberg logró por primera vez imprimir, ilustrar y encuadernar 180 Biblias de 1282 páginas cada uno, a 2 columnas de 42 renglones. Hoy en día solo existen 60 ejemplares de esta edición, 48 en papel y 12 en pergamino.
Déjenme les presume que yo tuve la oportunidad de conocer una de estas Biblias que imprimió Gutenberg y es una preciosidad por el tipo de trabajo que se tuvo que realizar, que no fue nada, pero nada fácil. Entonces, eso sí, me gusta eso de que no tenga precio porque fue un gran trabajo. Alemania tiene 15 de estos ejemplares, la mayoría guardadas en las bibliotecas de instituciones universitarias. Una fue adquirida en 1930 por la Biblioteca del Congreso de Washington, Estados Unidos, pero solo dos copias permanecen en excelentes condiciones. Una se encuentra en la Biblioteca Británica de Londres y la otra en Biblioteca Nacional de París. 7. El funeral descrito más largo. El funeral de José es el más extenso que describe la Biblia, porque el mismo José pidió que cuando el pueblo saliera de la tierra lo llevara a la tierra de sus padres. Génesis 50:25. El pueblo de Israel vagó por el desierto aproximadamente 40 años, por lo que se podría deducir que que es el funeral más largo de la historia, porque duró 40 años, lo anduvieron paseando el cuerpecito del buen José. Matusalén, la persona más longeva. De acuerdo al Génesis, Matusalén en hebreo, bueno, es que viene cómo se escribe en hebreo, pero no tengo ni la más mínima idea. Fue el octavo patriarca antediluviano, hijo de Enoc, padre de Lamec y abuelo de Noé, y se cree que murió con 969 años. Sin embargo, se especula que fue un error de traducción y que en realidad Matusalén murió con 969 meses lunares, a la medida del tiempo usada en esa época, lo que correspondería a 78 años y medio. No creo, porque eh, todos vivían más tiempo en ese, ahora sí que en ese tiempo. Les recuerdo que este artículo no está escrito por cristianos, entonces, por eso es que tienen la duda ahí. El nombre más largo. El nombre más largo descrito en la Biblia es Maher Salal Asbaz, en Isaías 8:3. Y me llegué a la profecía, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle el nombre de Maher Salal Asbaz. Habrá que ver qué significa. Número 10. La tierra ya se describe como redonda antes de descubrirse, eso sí es verdad. En la Biblia ya estaba escrito que la tierra era redonda, muchos siglos antes de que se descubriese, y esto lo leemos en Isaías 40:22, que dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Lo interesante es notar la frase círculo de la tierra. Se especula que Cristóbal Colón se fijó en este versículo para fomentar su teoría de que el planeta tenía forma redonda. Y es verdad, de hecho también cuando Dios le permite a Satanás tentar a Job, que sube Satanás y Dios le dice: ¿dónde estabas o de dónde vienes? Y Satanás le dice: vengo de rodear la tierra. Entonces eso quiere decir que tenía que ser redonda, si no, no podría rodear la tierra. Entonces espero que hayan sido de su agrado estas 10 curiosidades. Nada más hubo una que no es la 9 con la de Melquisedec, pero las demás me parecieron interesantes. Vamos a nuestra nota cristiana que tengo ansias de dárselas, para que usted me diga su punto de vista y nos pueda hacer llegar. Nos preguntan que de cuántos años murió Matusalén. Matusalén murió de 969 años. De hecho, es la persona que vivió más tiempo. ¿Sí?
Eh, Les decía que esta nota me gustaría que comentaran y les voy a dar nuevamente los medios por los que se puede poner en contacto con nosotros porque me parece muy interesante. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros al 65 94 67 06, por WhatsApp al 55 46 43 52 05, al correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016 y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Son los medios que se puede poner en contacto con nosotros y espero que lo vaya haciendo con esta noticia que pues no sé cómo lo vayan a tomar. No tiene nada que agradecer, hermana, estamos para eso. Con gusto podemos repetirles la información. Y aquí inicia esta noticia que dice así: Partido Mexicano quiere a Jesús Adrián Romero como candidato a presidencia de México. El representante del partido declaró que los precandidatos tendrán que llevar en su ideología el ADN del PES. Esta noticia se dio el 30 de noviembre del 2017. Yo la había escuchado pero no la había encontrado y la verdad lo había olvidado. Sé que ya no puede ser posible, pero sí quiero dar la noticia. Dice México: el partido Encuentro Social, y recalco quién es el partido y ahorita les voy a explicar por qué. El partido Encuentro Social quiere al actor y productor mexicano Eduardo Verástegui y al cantautor Jesús Adrián Romero como precandidatos a la presidencia de México. Ellos presentarían como candidatos al partido en las elecciones. Así lo declaró en una conferencia de prensa Rigoberto Rodríguez, representante del partido. Verástegui se hizo popular por su participación en las telenovelas soñadoras de 1998, Una luz en el camino en 1998 también, y Tres mujeres en 1999. Pero después de estos trabajos se retiró de la actuación para retomar su fe católica y predicar sobre ella. El PES es el partido más joven de México, se registró oficialmente en 2014 y esta será la primera vez que participará en las elecciones presidenciales del país. El nuevo partido se define como un grupo de profesionales que quieren conciliar la actividad política con los principios y valores éticos a partir del pilar de la sociedad, la familia. En eso estoy de acuerdo. Estos principios ponen a Verástegui en línea con el PES, ya que desde el redescubrimiento de su fe católica, 15 años, perdón, 15 años atrás en Hollywood, el actor y productor ha venido impulsando el derecho a la vida del no nacido y fortalecimiento del matrimonio y la familia y la libertad religiosa. Jesús Adrián Romero es uno de los cantantes más emblemáticos de la música cristiana en México y a nivel internacional. Por ello figura como un posible candidato para las elecciones del próximo año. El representante del partido declaró que los precandidatos tendrán que llevar en su ideología el ADN del PES, en el que la prioridad sea la familia y los valores humanos. A pesar del anuncio hecho por el presidente del partido, ninguno de los artistas ha opinado al respecto. Vamos a leer algunos de los comentarios. Dice alguno de los comentarios: después de empezar por el espíritu van a terminar en la carne. Empezarán a promover más el matrimonio igualitario, hay más seguridad que se inclinen a eso. El cristianismo auténtico jamás cederá a ideas torcidas del hombre que hacen pasar lo malo como natural. Dios no se equivocó cuando censuró tales acciones desde miles de años atrás. Y bueno, hay una infinidad de comentarios, pero la razón por la que les estoy comentando esta nota, obviamente no tenemos que... no voy a hablar mal de nadie.
Yo solo quiero que analicemos algo, cómo es muy fácil desviar nuestra mirada. Desde un principio se habló que el partido Encuentro Social era un partido que representaba a los cristianos. De hecho, por eso las siglas de PES, ¿no? Según el PES cristiano y bueno. Entonces, esto vemos que fue el 30 de noviembre del 2017. Pasó el tiempo y obviamente no se dio esto. Pero ¿cómo puede decirse que es un partido cristiano cuando intentaba promover a alguien católico? Yo no tengo nada contra de este actor. Digo, qué bueno, qué padre que haya encontrado tranquilidad en su vida. Pero se supone que es cristiano el partido. Ahora, no se da ni con el actor Verástegui, no se da ni con Jesús Adrián Romero. ¿Qué hizo este partido? Este partido se fue a aliar con el PRD. El PRD es un partido que si... Y no voy a entrar en cuestiones políticas, ni a decir por quién vote, solo vamos a reflexionar esto. Solo comento esto de los partidos. ¿Por qué? Porque el PRD es un partido que ha promovido el aborto, que ha promovido el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer a algunos representantes del gobierno del Estado de México. Y en alguna reunión nos comentaban que cómo era posible que un partido que se decía representación de los cristianos hoy esté haciendo negociaciones, esté trabajando con partidos que históricamente han promovido el aborto y han promovido el matrimonio del mismo sexo, de personas del mismo sexo. Entonces decía, no me cuadra, o sea, ¿cómo puede ser posible? Y es verdad, eso les estoy diciendo que lo dijo alguien que no es cristiano. Nosotros tenemos que ser íntegros en lo que decimos. Si vemos la nota, decía que sus candidatos tenían que coincidir con la misma ideología. Y si tú ves a quienes lanzaron, pues no creo que coincidan con la ideología de que decía tener este partido. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es muy importante que nosotros permanezcamos conectados a la fuente. En el momento que nosotros nos desconectamos de la fuente, es muy fácil que desviamos la mirada y ni cuenta nos vamos a dar, ni cuenta nos vamos a percatar de lo que estamos haciendo. Hoy mandaron una imagen que me gustó mucho y felicito a mi hermana Marce por esta imagen que dice: lo que me hunde no es la tormenta, sino quitar mi mirada de Jesús. Mis circunstancias pueden cambiar, pero Jesús permanece fiel. Y es así. Nosotros, siempre que desviemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar en problemas, vamos a estar en conflicto. Porque no estaremos cumpliendo nuestro propósito, estaremos ocupando, estaremos distrayéndonos y perderemos el tiempo que deberíamos de dedicarle a crecer, a propagar la palabra de Dios a otras cosas. Y eso va a impedir que haya un crecimiento, eso va a impedir que nosotros cumplamos nuestros propósitos. Y entonces nos vamos a ir desviando, de manera que tarde o temprano, cuando menos cuenta nos demos, habremos perdido nuestro propósito. Y si este partido realmente era cristiano, si este partido realmente buscaba poner el orden divino, porque hay que recordar que nosotros fuimos creados para gobernar y para adorar. Entonces, si él quería hacer eso, pues que tenga cuidado, porque al parecer ya se está desviando.
y entonces ya entraríamos en muchas dudas. Les vuelvo a repetir, yo no hablo mal de nadie, cada quien tomará sus decisiones. Usted averigüe y cheque. Hoy tenemos acceso a la información muy fácilmente. Aprovechemos eso para informarnos y tomar la decisión, pero principalmente oremos a Dios. Oremos a Dios para que sea Dios el que nos guíe, para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque ciertamente los propósitos de Dios son muy diferentes a lo que nosotros queremos. Entonces ahí está esa noticia, me gustaría que comentaran, que pensaran y nos dijeran qué opinan. Bueno, vamos a ir a un corte musical para pasar a nuestra siguiente sección, que son... Se me olvidó cómo les dije el nombre, pero bueno, son cosas que no vienen en la Biblia. Esperamos seguir contando con su apoyo, que Dios les bendiga, y acabando eso iniciamos directamente con la palabra de Dios de Conectados a la Fuente. Vamos a escuchar unos cantos, dos cantitos, y regresamos inmediatamente para continuar en este programa que se llama Conectados a la Fuente. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Regresamos, que Dios los bendiga. Ya estamos aquí de regreso una vez más, hermanos, en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en tu programa Sanan... No es cierto, Conectados a la Fuente. Ya ven, quería ver si estaban atentos. Estamos en nuestro programa Conectados a la Fuente. Y les agradezco una vez más que estén con nosotros. Espero que empiecen a reportarse los que faltan, que ya saben quiénes son, yo ya sé quiénes son. Espero que se puedan ir poniendo en contacto con nosotros para saludarlos y saber que están ahí y que no nada más pusieron el radio y están dormidos. Gracias por el apoyo que nos dan, que Dios les bendiga mucho. Y estas noticias que les estoy dando tienen un porqué y lo vamos a ver después de esta sección, que es cosas que no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces, porque lo escuchamos, creemos, se lo escuchamos a alguien que está predicando o que está al frente y creemos que sí están en la Biblia. Les comentaba yo que cuando yo empecé a predicar a los 18 años, si no mal recuerdo, y en una ocasión escuché a una persona, voy a decir a una persona, que dice la Biblia que no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y cuando yo lo leí, cuando yo escuché eso, me gustó mucho. Entonces se me quedó grabado y cuando yo empecé a predicar, ¿qué creen? La decía. Y yo decía, dice la Biblia que si no es la voluntad de Dios, no se cae la hoja de un árbol. Y así la tuve. Hasta que un día me di a la tarea de investigar si efectivamente estaba esa frase o no en la Biblia. ¿Y qué creen? Me encontré con que no estaba en la Biblia. Ese es un pasaje o es una frase que se encuentra en el libro de El Quijote de la Mancha de Miguel Ángel. ¿Sí es Miguel Ángel? Se me olvidó, Saavedra. El escritor, y el libro es Don Quijote de la Mancha. Y esa frase está puesta ahí. Es un buen ejemplo. Suena, o más bien te sirve como un ejemplo, pero no quiere decir que esté en la Biblia. Entonces, muchos, por ignorancia, decimos cosas que no están bien dichas. Y de eso se trata esta sección. Dice, uno de los mejores regalos que Dios le hizo a la humanidad es la Biblia. La Biblia es literalmente la forma en la cual Dios mismo se revela y se comunica con la humanidad.
Todo lo que sabemos sobre Dios viene de las Sagradas Escrituras y contienen todo lo necesario para ser un cristiano y vivir la vida según esta convicción. Sin embargo, hay muchas cosas que seguidores de Cristo, creyentes en las Escrituras y fieles de sus iglesias, creen que no son bíblicas en lo absoluto. No entendí esa parte. ¿Cómo es que sucede esto? Más bien creen que son bíblicas. Ahí le sobró uno. Muchas veces escuchamos a alguien decir algo que nos gusta y nos hace sentido. Luego lo repetimos como si fuera de parte de Dios sin corroborar las escrituras, lo que yo les decía. Hay algunos de estas frases y afirmaciones que han sido tan popularizadas que hay quienes, incluso pastores, que afirman que son versículos de la Biblia. Nuestra primera frase es: ayúdate que yo te ayudaré. Yo he escuchado a gente con toda la seguridad del mundo que te dicen: dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y no es así. Dice, en realidad, esta frase es antievangelio. Esa actitud de autodependencia y fariseísmo, o esa actitud de que esforzándote más lo harás mejor, puede estorbar el trabajo de Dios. Está haciendo en nuestras vidas, aunque es cierto que Dios nos dio unas capacidades, talentos y raciocinio, eso no debe desviar del hecho que dependemos de Él. La realidad del Evangelio es otra, perdón. Cristo ayuda a aquellos que mueren a sí mismos, y lo encontramos en Mateo 16:24. Entonces podemos darnos cuenta que no es verdad, que hay una gran mentira en ello. Entonces hay que tener cuidado. Nuestra segunda frase: Dios quiere que yo sea feliz. Por alguna razón es algo común pensar en Dios como nuestro asistente personal, esperando a que nosotros pidamos algo para dárnoslo. Es impresionante la cantidad de pecado que justificamos porque creemos que Dios solo quiere que yo sea feliz. La felicidad es una emoción que es a base de nuestras circunstancias, y esas cambian constantemente. Dios quiere que seamos obedientes a Él, que le confiemos y que confiemos en Él, y que todo lo que hacemos obra para bien, aunque no nos haga sentir felices en ese momento, no nos haga sentir felices en ese momento. Y esto lo vemos en Romanos 8:28, ¿no? Y es muy importante entender esto. Ciertamente el tomar esta posición de Dios quiere que yo sea feliz, o Dios va a hacer todo para que yo esté bien, es un engaño. Porque va a haber muchas veces que Dios eh, va a permitir que pase ciertas circunstancias. Y como no van a ser felicidad, ¿qué vas a hacer? Además, déjame decirte, la disciplina duele. Y dice la palabra de Dios que Dios disciplina al que ama. No vas a ser feliz. Entonces, es importante que entendamos esos puntos. Número 3. La realidad es que todos somos creación de Dios, pero no todos le pertenecemos. Perdón, no leí el título. Número 3. Todos somos hijos de Dios. Esa es una gran mentira. Yo la he escuchado mucho. Y siempre les digo, no, la diferencia es que los que no creen en Jesucristo, no lo han recibido como su único y suficiente Salvador, y en su corazón han creído que Jesucristo resucitó de los muertos, todos ellos son creación de Dios. Pero cuando tú le recibes y crees en tu corazón que resucitó de los muertos, en ese momento pasas a ser hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que nos
dio el derecho legal, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Dice, la realidad es que todos somos creación de Dios, pero no todos le pertenecemos. Solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, a quienes Dios le ha dado su Espíritu Santo, pueden llamarlo Padre. Y si tiene usted duda, lo puede checar en Romanos 8, 15, 16. Aquellos que no tienen a Jesús como su Salvador no son sus hijos. Y si no, vaya a Efesios 2, 1 y 2, que dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Primera de Juan 3:10 dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Entonces queda más que claro que no todos somos hijos de Dios. Hay otro pasaje que dice que si tú mientes, tienes un padre, el padre de mentira, y ese es Satanás. Entonces no nos equivoquemos, solamente aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y reconoce que Él resucitó de entre los muertos, somos sus hijos. Número 4. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Aquí más que sea algo incorrecto, se le da una interpretación incorrecta. Porque dice así, muchos piensan, ok, antes de continuar, es Efesios 2, 1 y 2, y la siguiente es Primera de Juan 3, 10. Ok, entonces continuamos. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Les comentaba que aquí más que que esté mal la frase, lo que está mal es la interpretación que se le ha dado. Y vamos a ver por qué. Muchos piensan que esto es cierto, porque confunden lo que dice en 1 de Corintios 10:13, que dice, a ver, espérenme, vamos a buscarla en una versión, permítame, aquí la estoy sacando en este momento, 1 de Corintios, en un segundito, es que no pensaba leerla, pero creo que sí es importante. 1 de Corintios 10:13, perfecto, aquí está. Y en esta versión que es Reina Valera contemporánea, dice así, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Si leemos cuidadosamente, nos damos cuenta que el versículo habla de la tentación, no las situaciones y dificultades que enfrentamos a diario. La realidad es que toda la vida es una dificultad tras otra. El propósito de que nosotros vivamos en un mundo caído no es para que intentemos con nuestras fuerzas llevar este yugo pesado, sino que nos rindamos ante Dios. Este es un mundo caído y Dios nos diseñó para una eternidad perfecta en Él. Por eso es que Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Juan 16:33.
Todo lo que enfrentamos en este mundo puede ser más de lo que podamos sobrellevar, pero nunca más de lo que Jesús pueda sobrellevar. Segunda de Corintios 1:8 y Mateo 11:28. Entonces, hay que entender que efectivamente está hablando de las pruebas, ¿sí? ¿Cómo se los explico? Es, de hecho, aquí dice de las tentaciones. Cada uno de nosotros tenemos una concupiscencia diferente. Y esa concupiscencia es donde nos ataca el enemigo. Pero nosotros somos capaces de soportarlos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Lo tenemos que hacer en las fuerzas de Dios. Tenemos que abandonarnos en Él. Y ciertamente nosotros siempre vamos a tener problemas, dificultades, porque son parte de esta vida. La vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas. La diferencia es que no estamos solos. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios y Él va a obrar en nuestra vida. Él va a actuar de una manera sobrenatural para que salgamos victoriosos de esas circunstancias. Entonces hay que entender eso, ¿no? Muchas veces los problemas nos van a sobrepasar, van a ser, 1000 veces superiores a nosotros. Pero eso es para que exaltemos el nombre de Dios si permanecemos confiados, si demostramos fidelidad a Dios. Entonces, eso va a suceder, hermanos. Dice la quinta, todos adoramos al mismo Dios. Sí, hay un solo Dios vivo y verdadero. Deuteronomio 4:39. Pero Él solo acepta la adoración que viene a través de su Hijo unigénito Jesús, no Buda, ni Mahoma, ni ningún otro. Hechos 4:12. Vamos a buscar Hechos 4:12. Permítanme un segundito. Hechos. Ya lo tengo aquí. Hechos 4:12 dice así. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. O sea que no importa qué Dios quieras adorar, no importa nada de eso, el único que te da salvación es Cristo. Y otra cita para respaldar esto lo encontramos en Juan 14:6. Entonces, para que lo tengamos en mente y cuando alguien diga, ay, es el mismo Dios, a todos le servimos, o todos creemos en el mismo Dios, o todas las religiones es el mismo Dios, no, no es así. O sea, en sí el nombre sí, porque los demás no son dioses, pero nosotros lo entendemos, ellos no. Ok, continuamos. Todos somos gente buena. Muchas veces nos colocamos en el asiento del juez, juzgando lo que está bien y lo que está mal. Pensamos que una persona es más buena o más mala que otra, o peor, que somos mejores que otras personas por cualquier razón. La realidad bíblica es que no hay ningún bueno entre nosotros, ni uno. Romanos 3:10. Es por esa razón que necesitamos el sacrificio de Jesús. Vamos a Romanos 3:10. Debo de dejar poner tantos separadores a mi Biblia. Me cuesta más trabajo buscar así. Romanos 3:10 dice así. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. Eso es algo, no voy a entrar mucho en detalle, pero es algo terrible. El ser humano tiende a ponerse de juez. Además, vamos a juzgar según nuestra opinión. Y lo que para nosotros es malo, tal vez para otros sea bueno. Y lo que es bueno para nosotros, tal vez para otros sea malo. Entonces por eso nosotros no debemos de juzgar. Para empezar, no tenemos la autoridad para juzgar.
No tenemos, ¿cómo se llama esta palabra? La autoridad moral para juzgar. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces nosotros no podemos decir quién es bueno o malo. Nosotros no podemos fijarnos en eso. Nosotros tenemos que amar porque Jesucristo nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber. Y no podemos hacer otra cosa porque a eso nos mandó Dios. Entonces, es importante entender esta parte porque así dejaremos de juzgar a los demás y enfocarnos más en lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ir a un corte comercial, a un corte musical, hermanos. Nos faltan 2 puntos para terminar esto de cosas que no están en la Biblia. Y quiero aprovechar para saludar a nuestra hermana Brenda, que Dios le bendiga, que nos viene escuchando, o más bien nos va escuchando rumbo al trabajo, pero dice que se subieron a cantar y ya no la dejaron escuchar. No se preocupe, hermana, que Dios le bendiga mucho. Y en un momentito vamos a orar por usted para que Dios pueda obrar y que llegue con bien a su trabajo. Digo, espero, ahorita por acá estaba lloviendo, no sé por allá. Espero que pueda llegar con bien, hermana. Pues vamos a... Bueno, oramos por la hermana. Y y después vamos al corte musical. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú muestras tu fidelidad a cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, por mi hermana Brenda, Señor, yo te pido, Señor, que tú la guardes, Señor, que tú la libres de todo mal, Señor. Que Padre eterno, ella pueda llegar hasta su destino en victoria, Señor. Que ángeles acampen alrededor de ella, Señor. Tú sabes que es un trayecto largo, un trayecto difícil, Señor. Yo te pido que le des fuerzas como las del búfalo, Señor. Que Padre eterno, Señor, ella pueda, Señor, desempeñar su trabajo, Señor, siendo una bendición, Señor, para las personas para las que trabaja, Señor. Que pueda, Señor, dar testimonio de que es hija tuya, Señor. Que ella sea una luz en medio de la oscuridad. Bendícela grandemente, Señor. Bendícela en su trabajo, Padre eterno. Y que, Señor, ella pueda seguir compartiendo tu palabra, Señor. Que ella pueda seguir dando testimonio de que ella es hija tuya, Padre. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues Dios le bendiga, hermana. Ahí nos avisa cuando llegue con bien. Pues así vamos a ir a este corte musical. Que Dios le bendiga. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida en tu programa Conectados a la Fuente. Vamos a un corte y regresamos. Bendiciones. Ya estamos aquí de regreso, hermanos, en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida en tu programa Conectados a la Fuente. Les agradezco una vez más el favor de su compañía. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros al 65 94 67 06, a través de WhatsApp al 55 46 43 52 05, a través del correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com, y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Son los medios en que se puede poner en contacto con nosotros. Les recuerdo, el programa de hoy es Conectados a la Fuente, y estamos viendo en este momento cosas que no dice la Biblia. Pero antes de continuar con los últimos 2 puntos que nos faltan, quiero agradecerle a nuestra hermana Georgina y a nuestra hermana Brenda, que ya se pusieron en contacto con nosotros y nos dicen que rumbo a Santa Fe, si no me equivoco. Nuestra hermana Brenda dice que la lluvia está muy dura. Pues esperamos que sea leve, que no se moje mucho, y Dios la va a acompañar, hermana. Que Dios le bendiga. Nos dicen que en Tecámac está tranquila, está la lluvia, pero no está tan dura. Pues igual, si se pueden poner en contacto, que Dios les bendiga. Son los medios en que las formas que pueden comunicarse con nosotros para hacernos llegar sus necesidades,
sus agradecimientos para con Dios o cualquier otra cosa. De hecho, si usted tiene algún tema o alguna noticia que le gustaría compartir con nosotros, lo puede hacer a través de cualquiera de estos medios y con gusto lo estaremos sacando al aire. Nuestros últimos dos puntos son: cuando alguien muere, Dios gana a un angelito. Son cosas, recuérdelo, que no están en la Biblia. Porque no vayan a decir, el pastor Enrique dijo que cuando alguien muere, Dios gana un angelito. No, no, no. No nos equivoquemos. Son cosas que no están en la Biblia. Por si usted no estuvo desde el principio con nosotros. Dice así: simple y sencillo. Los humanos son humanos y los ángeles son ángeles. Esto se mantiene así hasta la eternidad. De hecho, a los ángeles les intriga la interacción entre Dios y los humanos creados a su imagen y semejanza. Y esto lo podemos ver en Primera de Pedro 1:2 y vamos a buscarla. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:12, perdón. Dice así la palabra de Dios: por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Perdón, no, estoy en segunda y es primera. Disculpen. Primera de Pedro 1:2. Según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Primera de Pedro, 1:12. Oye, ¿qué me está pasando? Discúlpenme, hermanos, no sé, se me fueron las ideas. Discúlpenme, estoy leyendo cosas que no deben de ser. Ahora sí, Primera de Pedro 1:12 es el correcto, el que nos indica, dice: Dios le hizo saber que nuestra tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que ustedes ahora les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo estas cosas que aún los ángeles quieren contemplar. Sí, o sea, son cosas que hasta los ángeles quisieran, pero no se puede. Son cosas que ni los mismos ángeles entienden por qué nos ama tanto nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios y el Espíritu Santo. Entonces, una vez que muramos, no nos convertimos en ángel, seguimos siendo humanos, por llamarlos de alguna manera. Dice, última: todos vamos al mismo sitio cuando muramos. Esto tampoco es verdad, les recuerdo. La realidad es que hay dos destinos eternos: el cielo o el infierno. Sin embargo, solo los que permanecen en Cristo estarán con Él por la eternidad, y esto está en Juan 14:6, bueno, una de tantas citas. El cristianismo nos enseña que la Biblia fue inspirada por Dios y es de su autoría, aunque usó el puño y la letra de seres humanos. Además, no tiene errores en su mensaje. El hecho de que hayan cristianos que creen que en algunas de estas cosas habla de un desafortunado analfabetismo bíblico, en lugar de aceptar estas cosas solo porque son populares o porque vengan de un pastor o líder de la iglesia. Debemos ser como las personas de Berea en Hechos 17, 10, 11. Dice la palabra que día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Vamos a buscarlo. Hechos 17. Hechos 17. 14, 15, 16, 17. Hechos 17 y vamos a leer desde el 10 y el 11. Es lo que nos indica aquí. Y dice así. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos.
Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran, y así lo hicieron. Leí del 10 al 15. Pero aquí lo que hay que resaltar es esta palabra de que y todos los días, bueno, primero, el 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención, cosa que a veces en las iglesias está careciendo, esa atención. Dice, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Esto es una verdad muy, pero muy grande, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que yo les decía al principio, lo que me pasó a mí, creemos a ciegas lo que nos dicen y cometemos el error de andarlo repitiendo. Y es terrible, hermano, porque hablamos algo de lo cual no tenemos el fundamento, de lo cual no sabemos si es verdad o no es verdad. Y vamos por la vida propagándola, y lo único que está sucediendo es que nos vemos ignorantes, ignorantes de lo que decimos que estamos creyendo nosotros. Y algo, o el que suceda eso, hermano, solamente habla de que vamos por ir. Ni siquiera tenemos convicción en lo que estamos creyendo. Y eso es algo muy, muy triste, hermanos. Y aquí es donde entra lo que yo les decía. Todos estos temas tienen un porqué. Porque es muy fácil desviarse, hermanos. Es muy fácil. Si tú no tienes la mirada puesta en Dios, vas a provocar que de manera muy fácil te desvíen la mirada. Que cualquier persona que diga ser hombre de Dios desvíe tu mirada y provoque que caigas en el error. Fíjense, yo les compartía mi experiencia. Yo se lo escuché a una persona que predicó y me gustó, pero nunca me di a la tarea de averiguar si era cierto o no. Y lo repetí. A lo mejor en esta ocasión fue algo que no provocó tanto daño. Pero imagínate que te tocara decir algo que cambiara todo el contexto de lo que se está diciendo, que provocara que gente se perdiera, que provocara que gente malinterpretara las escrituras. Por eso ha habido tanto surgimiento de nuevas religiones. ¿Por qué? Porque se malinterpreta la palabra de Dios. Hace años, no sé si todavía exista, escuchaba yo que en Estados Unidos había una secta que la forma en que tú crecías espiritualmente dentro de esa iglesia era que tenías que permitir que te mordiera una serpiente. Y si sobrevivías a la mordedura de la serpiente, subías como escalones espiritualmente, y entonces ibas siendo hasta líder y todo eso. Porque ellos decían que como la palabra decía que veneno mortífero no nos haría, se basaban en ese texto. En otra ocasión llegué a ver que en África, en un país de África, no recuerdo cuál, la manifestación de que el Espíritu Santo te tocó es que salgas corriendo de la iglesia a comer pasto. Entonces, volvemos a lo mismo, y así podemos pasar horas y horas hablando de este tema. Pero lo importante es esto, no es juzgarlos.
porque nosotros no somos nadie para juzgar, el único que puede juzgar es Dios. Pero a lo que quiero llegar con esto es que tenemos que aprender a darnos cuenta, a discernir cuando. Dice que todos los días estudiaban la palabra así para ver si lo que Pablo y Silas les decían era verdad. ¿Cuántas veces tú, hermano, te has sentado después de que predicó el pastor, de que predicó el hermanito, te sentaste y revisaste si lo que te dijeron fue verdad? Muchos nos vamos y lo creemos, es más, muchos se nos olvida. Muchos decimos que anotamos y al rato ni nos acordamos que nos hablaron. Otros van a la iglesia y su cuerpo está presente, pero su mente está en otro lado. Y entonces después le preguntamos, ay Dios, ¿por qué me engañé? ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué me desvié? ¿Por qué esto? Pues tú solito lo provocaste. Porque no permaneciste conectado a la fuente. Y el tema de hoy es conectados a Dios, conectados a la fuente. Si te separas de Dios, se cierra por completo la fuente de tu productividad y pierdes el derecho a las bendiciones que Él quiere darte. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos a diario es permanecer unidos, detectados a la fuente de poder. Conectados, ¿por qué dije detectados? Conectados a la fuente de poder, riqueza, amor, perdón y gloria. Es decir, permanecer conectados al Creador. Muchas personas permanecen o están unidos a una organización o denominación religiosa. A causa de ella se sienten satisfechos con su religión o con la fidelidad que han manifestado a su círculo religioso por el lapso de varios años. Sin embargo, esto no garantiza que realmente estén conectados y mantengan una unión vital con Dios y por ende dispongan todos los recursos necesarios para vivir una vida abundante. Bueno, hay que recordar que hay quien sirve al hombre y lo que les decíamos en programas anteriores, tú puedes haber nacido en la iglesia, haber crecido en la iglesia, haberte casado en la iglesia, haber bautizado, ver crecer a tus hijos, perdón, en la iglesia, haber muerto en la iglesia, haber sido velado en la iglesia y aún así no garantiza que vas a pasar una eternidad con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque tienes que conocerlo, tienes que haber hecho las cosas que Él hizo, vivir como Él vivió. Dice, el libro de Colosenses describe a Jesús como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Y si usted está tomando notas, esto lo encuentra en Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 16. En Hebreos 1:3, en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo es sustentado y se mantiene vivo a través de su palabra poderosa. El poder de Dios se desata en tu vida cuando permaneces vivo en su palabra. Cuando Él creó las plantas, las llamó para que salieran de la tierra y declaró que éstas deberían recibir sus nutrientes del suelo. Si una palabra viola esta ley, muere. Mientras ésta se somete a la ley que fue dada por Dios durante la creación, estará viva, crecerá y florecerá. Sin embargo, si la planta decide ignorar esa ley, morirá irremediablemente. Esta verdad se aplica a toda la creación y también a nosotros. Al crearnos extrayéndonos de sí mismo, Dios declaró que nuestras vidas debían ser mantenidas por Él. Mientras obedezcamos sus mandamientos, su poder es liberado en nuestro interior y tenemos vida abundante. Por eso el autor de Hebreos dice que Cristo sostiene el universo con el poder de su palabra. Hay poder en la palabra de Dios y la cumplimos. Jesús, por medio de su obediencia hasta la muerte, liberó el poder de la palabra y nos ofreció vida eterna.
Este principio se ve desde una perspectiva diferente en el capítulo 15 de San Juan. Jesús describe a sí mismo como la vid y a sus seguidores como los pámpanos. Usa la imagen de la vid porque esta es la única planta que no tiene vida propia en sus ramas. Cualquier otra especie, al cortar una rama o gajo, plantarla en tierra, abonarla y cuidarla, es muy probable que produzca raíces y se transforme en una nueva planta. No sucede así con la vid, no existe vida en la rama de esta. No importa cuán verde y saludable parezca estar, la rama separada de la vid se marchita y muere. Esto es un gran ejemplo. Yo no sabía esto de que es la única que en sus ramas no tiene vida. Bueno, disculpen hermanos, pero es que cada día me sorprende más lo que hace Dios, la manera en cómo estructuró todo. O sea, no se le fue nada a Dios. Yo sé, siempre lo he dicho, Dios es maravilloso y me asombra cada día más. Pero aquí una vez más podemos ver esa perfección de parte de Dios. Juan 15:4 dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si nos separamos de Dios, todo nuestro potencial muere. Nuestra necesidad de Dios no es una opción o una alternativa, al igual que las plantas y los animales, que no pueden vivir sin la tierra o los peces sin el agua. Nosotros no podemos florecer y llevar frutos si estamos separados de Dios. Si permaneces en su palabra, esta echa raíz en tu corazón y se establece. Su poder se libera mientras permaneces vivo en su palabra. Pero si te separas de Dios, se cierra por completa la fuente de su productividad y pierdes el derecho a las bendiciones que Él quiere darte. Allí es donde solo quedamos a merced de nuestros recursos limitados. Híjole, vamos a comentar un poquito antes de continuar, porque esto es una realidad, hermanos. Si nosotros no permanecemos conectados a la fuente, vamos a quedar a merced de muchas cosas. No solo de cometer errores que traigan consecuencias terribles, sino que vamos a quedar a merced de todos aquellos que puedan y quieran engañarnos. Porque como no vamos a estar conectados a la fuente, no vamos a saber si esto es verdad o no. Ahora, hermanos, estamos hablando de nuestras vidas, estamos hablando de, bueno, por llamarlo de algún modo, porque nuestras vidas le pertenecen a Dios. Pero estamos hablando del lugar donde vamos a pasar la eternidad. Y dejarlo en manos de otras personas es algo terrible. ¿Por qué? Porque si tú te desconectas, quitas la vista de Dios, va a llegar alguien que te va a engañar, te va a decir, mira, sigue esto, cree en el otro. Y tú vas a caer por la necesidad que tienes. Y entonces estarías perdiendo el lugar que tenías en la eternidad. Es algo muy fuerte. Hermanos, vamos a ir a un corte musical. Les recuerdo que esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida en tu programa Conectados a la Fuente. Les recuerdo, soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Vamos a ir a un corte musical y regresamos para darte conclusión de este tema. Y pues vamos a ver para qué más nos da tiempo. Vamos y regresamos, que Dios les bendiga. Esto es Conectados a la Fuente en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Bendiciones. Ya estamos aquí de regreso, hermanos, en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en tu programa Conectados a la Fuente. Les recuerdo, soy el pastor Enrique Solís de la Iglesia Fuente de Agua Viva. Y se puede poner en contacto con nosotros a los teléfonos 6594-6706, a través del WhatsApp al 5546435205,
a través del correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016@hotmail.com y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Son los medios en que se puede poner en contacto con nosotros para hacernos llegar sus peticiones de oración, sus gratitudes para con Dios, sus notas que quieran que compartamos aquí en el programa, o cualquier situación, comentario que nos quieran hacer llegar. Con gusto lo pueden hacer a través de cualquiera de estos medios que ya mencionamos. Les recuerdo que el programa, como siempre, está siendo grabado y va a ser subido posteriormente al canal de YouTube, que es Iglesia Fuente de Agua Viva México. Por si se puede, quiere escuchar el programa completo o compartirlo, déjeme decirle que se lo agradezco de todo corazón. Espero que ustedes nos apoyen de esa manera. Nosotros no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo nada, no se hace con fines de lucro. El único fin que se hace es de compartir la palabra de Dios. Entonces, si usted puede compartir estos mensajes, estaremos muy agradecidos, porque va a ser seguro que va a llegar a más personas y va a ser de más bendición. Entonces se los agradezco con todo mi corazón, para que podamos seguir creciendo cada día más, seamos más oyentes. Hoy somos poquitos, hoy somos muy poquitos, pero sé que Dios está haciendo algo y solamente es, dicen algunos, la punta del iceberg. Entonces espero que pueda apoyarnos de esa manera, compartiendo los videos que subimos en el canal de YouTube de la Iglesia Fuente de Agua Viva México, y compartiendo el link del radio por internet para que nos puedan escuchar. Van a tener ahí en el canal de YouTube cosas nuevas. Aquí pues necesitamos un poquito más de trabajo. Esperamos en Dios pronto darles buenas noticias. Y bueno, para cerrar el tema, decíamos que es importante permanecer conectado a la fuente, porque sin ella pues no tenemos vida, no podemos hacer nada, no podemos dar fruto y estamos perdidos. Yo creo que hoy nos quedamos con esa parte de enseñanza de que todos estudiaban la Biblia todos los días para saber si lo que Pablo y Silas les enseñaban era verdad. Entonces yo creo que esa es nuestra enseñanza del día de hoy. Nosotros tenemos que corroborar si lo que nos dijeron es verdad, si está bien dicho, no juzgando a la persona. No nos equivoquemos, hermano. Nosotros no somos nadie para juzgar. Lo que vamos a validar es que lo que nos están diciendo que está en la palabra de Dios, realmente está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, hermanos, pues tenemos que tener por seguro que Dios va a hacer algo, que Dios lo va a cumplir, porque Él lo prometió y por algo lo dejó en las Escrituras. Entonces esa es la parte, hermanos, que tenemos que creer, que tenemos que ser fieles y tenemos que permanecer en ellos. Entonces, hermanos, pues yo espero que sea de bendición. Creo que ya no hay mucho que agregar, porque está dicho todo. Creo que fuimos muy claros y esperamos que usted haya comprendido este mensaje. Les agradezco el favor de su compañía. Y antes de terminar, les quiero recordar que los martes de 5 a 7 tenemos conectados a la fuente aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Que los miércoles tenemos Camino a la Salvación de 10 a 11 de la mañana. Los jueves tenemos Sanando y Saciando Nuestra Tierra de 5 a 7 de la tarde. Y los viernes tenemos Orando por México de 10 a 11 de la mañana. Les recuerdo que si ustedes quieren compartirnos alguna nota, algún mensaje, con todo gusto háganoslo llegar a cualquiera de los medios que ya mencionamos, y con gusto lo vamos a compartir, porque es palabra de Dios. Entonces yo espero con todo mi corazón que usted se haga presente, que nos haga llegar sus
comentarios, sus palabras, y con gusto lo estaremos haciendo partícipe de este programa. Esperamos en Dios. Bueno, quiero aprovechar, hermanos, para hacerles una consulta y que ustedes me hagan llegar. Ha estado en mi corazón que todo el día estés trabajando en la estación de radio, el día de lo que es de lunes a viernes, porque fines de semana, al menos por el momento, me sería un poco, si no es que casi imposible, pero por el momento de lunes a viernes, que se esté escuchando música, que siempre haya programación en la estación de radio. Ahorita lo que hacemos es conectar y desconectar, conectar y desconectar. Pero ha estado en mi corazón que esté siempre, constantemente, a la hora que entren haya algo. Y en mi corazón, o lo que tenía yo pensado hasta ahorita, era que haya música y que haya predicaciones durante el día. Y ya cuando, obviamente, ya cuando sería en vivo, estaría el programa cuando en los horarios que ya conocemos. Entonces, me gustaría que me hagan llegar sus opiniones. Y pues si ustedes, que son los que nos escuchan, están de acuerdo y creen que sí, me gustaría que nos lo hagan llegar. Y para que va a implicar más trabajo para nosotros, pero también más bendición. Entonces, háganos llegar sus ideas, háganos llegar sus comentarios, o si tienen alguna idea de algún programa, pues háganoslo saber y pues con gusto lo tomamos en cuenta. Entonces, pues bueno, esto es lo que quería comentar con ustedes. Espero que nos hagan llegar sus comentarios. Y bueno, por el día de hoy es todo, hermanos. No me queda más que agradecerles el favor de su presencia, que nos hayan acompañado el día de hoy hasta este punto. Son 2 horitas. Yo sé que tienen cosas que hacer, pero les agradezco que se tomen este tiempo para acompañarnos. Y pues quiero terminar este día con una oración, hermanos, y quiero que usted me acompañe. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por este día. Dándote gracias, oh mi Dios eterno, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia es grande para con cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar en este programa de radio una vez más, Señor, porque me permites compartir de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que nos escuchan, Señor, que tu Padre eterno, Señor, les multiplique, Señor, todo lo que ellos han dado, aportado para escuchar, Señor, esta estación de radio, Señor, porque muchos dicen, es internet, gasto mis datos, pero hay hermanos que no les está importando con tal de escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que tú les prosperes, Señor, que Padre eterno, Señor, cada día vayamos creciendo más, Señor. No por vanagloria del hombre, no, Padre, sino para que sean más personas a las que les llegue tu palabra, Señor. Yo te lo pido en esta hora. Bendice, Señor, a cada uno de los que están involucrados directa e indirectamente, Señor, en este ministerio, Señor. Bendice la Iglesia Fuente de Agua Viva, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Y levanta, Señor, hermanos, Señor, que quieran trabajar, que quieran venir, Señor, a hablar de tu palabra, Señor. Yo te lo pido en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues yo les agradezco, hermanos, les recuerdo, esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en tu programa Sanando y en tu programa Conectados a la Fuente. Ese programa se me queda muy grabado. Conectados a la Fuente. Y les recuerdo que todos los martes de 5 a 7. Que Dios les bendiga. Yo soy el pastor Enrique Solís. Bendiciones y nos escuchamos el día de mañana en Camino a la Salvación de 10 a 11. Bendiciones y gracias por escucharnos.